Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hablarles de todos los libros que leí durante el 2021 porque no llegué a hacer ningún wrap-up, porque sentía que no estaba leyendo la cantidad suficiente por cada mes para hacerles un wrap-up. Entonces, mejor lo aplacé para hacer las reseñas completas hasta ahorita y al mismo tiempo voy a rankearlas calificando mis libros favoritos hasta los libros que abandoné. Lo decidí hacer así porque esta vez fueron solo 15 libros y comparado con lo que he leído para mí es poco y siento que cabe bien en un solo video. Así que voy a hablar de ellos en el orden en el que fui leyéndolos. Y el primero de ellos fue El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este lo leí de hecho en francés y ese fue un reto para mí porque aunque aprendí francés hace unos años, la verdad no recuerdo mucho porque no lo practico y quería practicarlo con lectura. Es uno de mis libros favoritos y eso ayudó a que ya conociera la historia y al mismo tiempo pudiera entender un poco más de qué hablaba leyéndolo en otro idioma, en su idioma original. Si les digo de qué trata este libro, realmente no es sobre lo que trata, porque seguimos a un aviador que quedó varado en un desierto y conoce a un niño con el que empieza a platicar y de ahí comienzan a salir varios conceptos y varias metáforas con las que comenzamos a apreciar lo hermoso de vivir. Y realmente es de eso de lo que trata el libro, de los mensajes que tiene detrás de todas las metáforas. Es hermoso y lo recomiendo muchísimo si no lo han leído. Y ese, obviamente, por ser una relectura, va a ir dentro de favoritos porque solo releo favoritos. El segundo libro fue Within These Walls de J.L. Berg. En este seguimos a nuestra protagonista, quien tiene problemas de corazón desde toda la vida, así que eso la ha hecho pasar mucha parte, bueno, toda su vida en hospitales. Y en una de estas ocasiones conoce a un enfermero. Bueno, este es un romance, así que obviamente se supone que van a desarrollarse sentimientos, etc. Pero la verdad lo abandoné súper temprano, como al 10%, creo que alcancé a leer un capítulo o dos. 10%. Y es que me interesaba mucho la premisa sobre el pasado de nuestra protagonista, pero al empezar a leerlo, la narración era muy cliché y en general nada se sentía original. La atracción era descrita muy falsamente. No le creías que a primera instancia ya se hubieran sentido atraídos el uno por el otro y eso pasó en el 10% del libro. Entonces sentí que la verdad ni siquiera estaba disfrutando cómo comenzó, así que abandoné esa lectura. Cuando abandono libros no siento que tenga la autoridad para calificarlos porque no leí por completo el libro, así que realmente no sé qué es todo lo que tiene este libro. Por eso estoy poniendo esa calificación de abandonados hasta abajo, pero no necesariamente significa que tengan una mala calificación, solamente que los puse hasta abajo porque no los terminé. El siguiente libro que leí fue otra relectura y eso fue porque estaba teniendo, bueno, en general en todo el año tuve un reading slump porque sentía que no estaba sintiéndome atraída hacia ningún libro y no estaba leyendo tanto y por eso estaba intentando releer libros a ver si eso reactivaba mi interés por más lecturas. Por eso tengo más relecturas ahorita. Sería The Hating Game de Sally Thorne. Esta es la quinta, sexta vez que lo leo. Es un romance que se lleva a cabo en una oficina de una editorial y los protagonistas comienzan odiándose y poco a poco ese odio se va a transformar en algo más. Es muy entretenido, la verdad. Siempre me río, siempre me distrae y me entretiene y por mucho que lo lea, siempre lo he amado, así que obviamente va dentro de mis favoritos otra vez. El siguiente libro que leí fue All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Si ya están familiarizados con mi canal, saben que he leído todos los libros de esta autora. Me encantan los romances que escribe porque son lentos y siempre te van llevando de la mano con todo lo que van sintiendo los personajes. Entonces su química y su romance y su dinámica se va sintiendo muy orgánica y no se siente tan de golpe. Y eso me gusta mucho. En este caso, este fue uno de los libros en los que no sentí las mariposas, pero me gustó lo que hay detrás, la historia detrás del romance. Porque en este seguimos a nuestra protagonista, quien está pasando por un momento muy duro en su vida, así que decide regresar al pueblo, a su pueblo natal, durante un tiempo y quedarse en un Airbnb. En este Airbnb conoce al propietario, quien es un gruñón y ella es una
burbuja de felicidad. Así que este concepto es muy utilizado por Mariana Zapata, pero ella usa estas fórmulas a las que les va variando el trasfondo y siempre funcionan. Así que es otro de esos libros que va del una mala primera impresión a romance. Pero en este caso lo que más disfruté fue que nuestra protagonista es muy... Sigo diciendo eso porque no recuerdo el nombre de ella. Aurora. A Aurora le interesa mucho el exterior en este momento de su vida, así que toda esa parte de aventurarse a la naturaleza y toda la descripción que tiene el libro sobre eso es lo que más me gustó esta vez, más que el romance. Y por eso le di 3 estrellas, que entraría dentro del tier de... ok. Porque no cumplió con lo que se supone que debería hacer. En mi caso, que sería la parte romántica, la parte de hacerte sentir mariposas. Aunque sí cumplió con otras partes que no era lo que estaba esperando. El siguiente libro que leí fue uno de mis favoritos del año y ese fue People We Meet on Vacation de Emily Henry. El primer libro de esta autora, Beach Read, me gustó, pero me pareció solo bien. No fue la gran cosa para mí, pero este fue perfecto. Y sobre todo porque me sentí muy identificada yo, ya que esta autora tiene una forma de expresar sentimientos y experiencias que tal vez piensas que nadie más las ha vivido y eres la única persona que piensa así. Y al verlos escritos aquí con una protagonista que tiene una edad similar a la mía, sentía que me hablaba este libro porque me vi mucho en esas experiencias y en esos sentimientos que tenía ella y sobre todo en la forma en la que la autora lo escribe. Tiene mucha facilidad para plasmarlo en la página cuando tú no sabes cómo describirlo. Ok, en este seguimos a 2 amigos que tienen como costumbre viajar de vacaciones cada verano, pero llega un punto en el que dejan de hacerlo y en este libro vamos viendo qué es lo que los llevó a comenzar a viajar y también qué es lo que los llevó a dejar de hacerlo. La forma en la que está escrito es saltando de presente a pasado, lo cual funciona perfecto porque aunque tiene un poco de falta de comunicación, siento que eso se arregla por la forma en la que está narrado, ya que no es tan frustrante tener que esperar a ver cómo se soluciona esa falta de comunicación, porque si en un capítulo pasa y el siguiente capítulo ya es otro salto del tiempo, ya puedes ver que se solucionó el asunto y así no tienes que pasar por esa ansia de esa frustración que da la falta de comunicación en libros. Y una de las cosas que más me gustó de este es que cuenta con uno de mis tropes favoritos, que es cuando 2 personas se conocen sin tener la necesidad o el impulso de querer caerle bien a la otra persona, así que ninguno de los 2 levanta ningún muro y se dan a conocer exactamente como son, sin esconder nada de sus personalidades y de sus gustos, porque no quieren impresionar a la otra persona. Y eso es lo que hace que se conozcan mejor desde un principio, lo que lleva a más. Y sí, este fue un nuevo libro favorito, me encantó, lo voy a releer no sé cuántas veces. Después leí Tiny Pretty Things de Sona Charaipotra, no tengo idea de cómo se pronuncia, lo siento, y Doniel Clayton. Este es un libro de Dark Academia de ballet, que es algo que había estado buscando por tanto tiempo porque amo el ballet, amo el género Dark Academia y esas 2 cosas juntas, sobre todo porque sigue principalmente a mujeres, porque casi todo el Dark Academia sigue a hombres. Y quería algo así. Pero no cumplió con lo que estaba esperando. Pero bueno, primero voy a decirles de qué trata el libro. Seguimos a 3 bailarinas diferentes, sus 3 puntos de vista, en esta academia súper prestigiosa, así como cualquier Dark Academia, ¿no? Donde al principio del libro vemos que sucede algo con un estudiante sin que sepamos exactamente bien qué y quién fue el culpable. Y después de un pequeño salto del tiempo vemos a una nueva estudiante que llega y empieza a mover un poco las dinámicas del ballet, la dinámica de esta escalera social que tienen ahí. Cada uno de estos 3 personajes que seguimos tiene sus propios problemas personales y familiares que estaban muy interesantes. Esa es la única razón por la que seguía intentando leerlo, porque esa era la parte interesante para mí. Pero el drama entre las 3, no solo las 3, entre todas las mujeres de esa academia, era tan mezquino que no podía
ni encariñarme con ninguna por ser todas así, ni interesarme por el drama principal. Realmente lo que quería saber más era el drama personal de cada una de ellas, de cómo se iba a desarrollar. Pero lo estuve intentando y cuando me di cuenta de que apenas iba a la mitad del libro, decidí abandonar la lectura. De hecho, tiene una adaptación en Netflix. No la he visto, pero tal vez debería y así ya podría ver qué es lo que pasa con sus vidas. Ay, no sé, porque si sus dramas eran tan mezquinos, siento que tal vez también podría hartarme en televisión. No sé, si alguien ya lo vio o lo leyó y sabe si mejora, por favor díganme, porque era un concepto que estaba tan interesada en leer y al final fue decepcionante para mí. Después tenemos un ciencia ficción. Casi todo lo que había leído era romance, pero el siguiente ciencia ficción fue también uno de mis favoritos del año y ese fue Project Hail Mary de Andy Weir. Este es el escritor de The Martian, que también es uno de mis libros favoritos de ciencia ficción. Y en no puedo decir mucho porque es parte de la intriga, pero lo que tienen que saber es que seguimos a un señor, Ryland. Seguimos a Ryland, quien despierta sin saber absolutamente nada en una nave espacial. No sabe cómo se llama, no sabe qué está haciendo ahí y el resto de la tripulación está muerta. Así que tiene que descubrir qué es lo que está haciendo ahí, por qué, quién es y cómo hacerlo. Este es el tipo de ciencia ficción que me encanta porque está basado en vida real un poco. O sea, como que la ciencia sí te imaginas que pueda pasar, aunque yo no sea científica, pero lo describe de una forma en la que supongo que sí podría ser. Y también lo describe de una forma muy entendible. Tampoco te hace sentir totalmente fuera de tu ámbito al estar leyendo puras cosas científicas. Eso es algo que hace muy bien este autor. En Artemis no hablamos de ese libro, pero The Martian y Project Hail Mary son libros muy bien logrados, sobre todo por esa parte de la ciencia, y ambos son muy entretenidos, los dos son muy divertidos. Los personajes tienen siempre una chispa que hace que aunque estés leyendo un drama, sientas que a la vez estás leyendo comedia. Y terminó siendo un libro muy conmovedor también. No puedo decir bien por qué, pero lo es. Y al parecer ya está en planes para hacer película y el actor principal, el que va a ser Ryland, va a ser Ryan Gosling. Según yo va a ser Ryan Gosling. Sí, va a ser Ryan Gosling. Así que eso me hace esperar la película aún más. Y más sabiendo que la película de The Martian estuvo muy bien adaptada, así que espero que hagan lo mismo con esta. Así que obviamente va dentro de la fila de mis favoritos. Casi todos han ido ahí. Bueno, está muy balanceada la lista. El siguiente libro que leí fue Act Your Age, Eve Brown, de Talia Hibbert. Y este es el tercero de la serie de las hermanas Brown. Esta es la primera vez que lo leo en físico, bueno, en digital, porque las primeras 2 veces fue en audiolibro. Y menciono esto porque eso hizo una gran diferencia, ya que los primeros 2 audiolibros no me gustó la narración, porque o no les quedaba a los personajes a mi gusto, o no transmitían la emoción necesaria, y siento que si los hubiera leído físicamente me habrían gustado todavía más, pero esta vez lo leí físicamente y sí marcó muchísimo la diferencia. En seguimos a Eve Brown, quien ha estado saltando de trabajo en trabajo y siente que no encuentra algo que le llame y algo en lo que se quiera quedar trabajando, y de alguna forma llega a Airbnb, ¿cómo se llaman? Bed and Breakfast. Tiene un accidente con el dueño, lo que la hace quedarse ahí para tratar de redimirlo y a la vez sustituir el último trabajo que dejó. Siendo otro romance, van a pasar cosas entre los dos que van a llevar a algo más. La dinámica que tienen los dos personajes es muy entretenida, tienen una química muy interesante porque ella es muy extrovertida y dinámica, mientras que él es casi todo lo contrario, pero funcionan muy bien juntos. Como siempre, esta autora tiene muy buenas escenas steamy, calientes, y Jacob, el dueño del Bed and Breakfast, es una persona muy dulce. Me encantan los personajes masculinos de esta autora, no más que los femeninos también. No se volvió uno de mis favoritos, pero sí está dentro de la categoría de muy buenos. Después leí The Spanish Love Deception de Elena Armas. Es un
romance de los tropes de fake dating, noviazgo falso. Y en él seguimos a Catalina, quien va a ir a la boda de su hermana en España, pero por alguna razón le mintió a su familia, les dijo que tenía con quién ir cuando no era cierto. Y su compañero de trabajo, a quien ella odia, se entera y él le ofrece ir con ella. Desde un principio se nota clarísimo que a él sí le gusta ella, está enamoradísimo de ella. Y ella tiene una aversión a él por un suceso que sucedió muchísimo tiempo atrás y realmente no es para tanto como para que lo odie, pero bueno. Esta protagonista es muy testaruda y eso hace que muchas instancias sean bastante frustrantes, y aunque la interacción entre los dos es entretenida y también el hecho de que tienen que viajar a España, amo cuando un libro involucra viajes y conocen a toda la familia, y tiene muy buen manejo del español este libro, porque muchas veces cuando ponen español en los libros está mal gramaticalmente o no es realmente como lo usamos. Bueno, yo estoy en México y es diferente al español de España, y aún así me pareció correcto el español que utilizan en el libro al que he llegado a ver en otros libros. Sin embargo, llega un punto en la historia en el que no sé qué pasa, que se pierde por completo el hilo que lleva y empieza a parecer una, no parodia, pero se empieza a notar mucho la influencia que tiene Twilight en él y hasta 50 Shades of Grey. Y eso estuvo muy extraño porque siento que salió de la nada y eso terminó de bajarle mucho puntaje para mí, porque siento que terminó siendo otro libro al final. También iba a haber un evento dentro del trabajo que tenía muchas ganas de ver porque quería ver cómo se solucionaba, y al final solo fue como, sí, ya pasó y ya. Y nunca describen qué fue lo que pasó en el evento ni cómo lo solucionaron, y es algo que quería ver. Y siento que de alguna forma, ya que se enfocó en el romance del libro, terminó ignorando el resto de las vidas de los personajes. Entonces, esa parte me decepcionó también. Este es un libro que fue muy amado y muy hablado durante el 2021. Creo que por TikTok, no estoy segura. Pero creo que soy de las personas a las que no le pareció la gran cosa. O sea, estuvo bien, estuvo entretenido, pero no entraría dentro de mis romances favoritos para nada. Le di 3 estrellas, así que estaría dentro de... Ok. Después leí Not My Romeo de Ilsa Madden Mills. En nuestra protagonista va a una cita ciegas y termina sentándose en la mesa equivocada con un jugador de fútbol americano, mientras que él piensa que ella es una reportera. Pero cuando él se da cuenta de qué es lo que está pasando realmente, ya es muy tarde para aclarar la situación, aunque realmente nunca sería demasiado tarde para eso, pero bueno. Pasan una noche juntos y después de eso ella se entera qué fue lo que pasó, y después se vuelve un como juego gato y el ratón en el que él está tratando de perseguirla, pero ella está enojada porque él no le dijo quién era, etc. Entonces de aquí se va desarrollando una relación física, muy física y muy sexy y muy caliente y lo que sea, pero cuando está tratando de convertirse en algo romántico, nunca se siente que pase de esa relación física. Aunque lo diga el libro, realmente nunca lo muestra, y siento que eso es lo que le faltó en general, porque cuando trata de convertirse en algo más serio, no lo logra, a mi gusto. Entonces, mientras que la primera parte fue muy entretenida, el final, y sobre todo el final, porque ya que llega justo al final, trata de acelerar cosas solo para poder cumplir con finales esperados de romances, cuando realmente no debería, no tiene que ser así en todos los libros. Y eso se siente también muy improvisado porque no tuvo ningún progreso orgánico ni ninguna razón de ser realmente. Así que la segunda mitad del libro y sobre todo el final hizo que no fuera mi libro favorito, ni siquiera un libro que se queda dentro de la categoría de Nope, porque le di 2.5 estrellas. Y es que sí tuvo partes muy entretenidas, pero sobre todo personajes alternos. De hecho, hay uno de los personajes que me encantó,
que parece que es del libro que sigue porque es una serie. Y no sé si leerlo porque me gustó mucho ese personaje, pero si va a seguir esta misma fórmula de tratar de cumplir con los estándares de libros románticos cuando al final no se siente un progreso orgánico sobre eso, no sé si sí leerlo. Anyway, después leí Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. En este seguimos a los 4 hermanos Riva, así se apellidan. Este también va saltando de presente a pasado y durante el presente vamos viendo todo un día, 24 horas del mismo día, donde se va a llevar a cabo una fiesta, la famosa fiesta Riva. Es una fiesta a la que asisten personas famosas y súper exclusiva y todo el mundo espera que pase esta fiesta. Mientras que en los capítulos del pasado vamos viendo todos los hechos que fueron formando esta familia y deshaciéndola, desde el nacimiento de la primera hija hasta llegar prácticamente al punto de la fiesta. Básicamente es ver sus vidas. Esta autora también tiene mucha facilidad en plasmar historias ficticias que puedes pensar que son reales. Pasó con Evelyn Hugo, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Cuando leí ese libro tenía muchísimas ganas de buscar quién era Evelyn Hugo, si realmente existía, porque la forma en la que lo describía parecía que estaba basada en hechos reales. Y lo mismo pasó con estos personajes. Todo es ficticio, pero lo hace tan bien que lo crees. La historia comienza diciendo que va a haber un incendio este día, el día del presente. Sin embargo, por lo picada que estuve con el resto de la historia y de las vidas de estos personajes, yo olvidé por completo que iba a haber un incendio. Supongo que la autora quería que estuvieras todo el tiempo al pendiente de qué es lo que va a ocasionar este incendio y a la expectativa de lo que podría suceder después. Pero, de hecho, me agrada haberme olvidado del incendio porque siento que lo que tiene más valor es todo lo del medio, ver todas las relaciones que tienen, los problemas domésticos y cómo se solucionan y cómo se apoyan ellos entre familia. La dinámica entre los hermanos es muy hermosa. Se siente mucho ese apoyo que tienen uno en el otro. Y eso fue lo que más me gustó del libro, la relación de los hermanos y también todas las descripciones de lo mundano, porque también esta autora describe cosas muy comunes de forma muy hermosa, con las que es fácil relacionarse. Así que a este le puse 4 estrellas, sobre todo porque lo del fuego al final siento que no tenía mucha relevancia. Y lo voy a poner en muy buenos, muy buenos. Después leí La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Bueno, no lo terminé de leer. Y es un libro muy querido y muy amado y siento que todo el mundo me va a reclamar porque no lo terminé, pero estuvo súper aburrido. Llegué a la mitad del libro y sentí que no había leído nada, absolutamente nada. La trama es sobre un niño al que su papá lo lleva a una biblioteca oculta, donde el niño escoge un libro y tiene que hacerse cargo de este libro y después descubre que hay secretos detrás de el autor del libro. Hace su misión descubrir qué es lo que pasó con este autor y con el resto de sus libros, lo cual suena muy interesante y sobre todo para alguien que ama los libros, pero todo lo que iba descubriendo el personaje lo hacía de una forma muy aburrida. Solo era de boca en boca, no había ningún tipo de intriga o de emoción. Y también el personaje principal nunca me cayó bien, nunca. Fue un migadito durante todo el libro, o bueno, durante toda la mitad del libro, que es lo que leí. Y también todas las mujeres que salían solo eran utilizadas para objeto sexual dentro de la historia. Nunca leí un personaje femenino que solo estuviera ahí por otra cosa que no fuera algo sexual. La verdad, no pude seguir leyéndolo por eso. Sé que todo el mundo lo ama. Bueno, no todo el mundo. También he escuchado de personas a las que no les gustó. Pero en general es un clásico. Uno de los nuevos clásicos. Así que yo solo estoy diciendo lo que me pareció y no me pareció de este libro. Por si ustedes tienen opiniones parecidas a las mías. Así que eso obviamente va a ir dentro de la categoría de abandonados. Después leí The Love Hypothesis de Ali Hazelwood y ese fue una lectura conjunta con Olivia Savannah. De hecho, también el libro pasado. Y esos dos están en este video porque hice blog de eso. Pero este segundo libro fue totalmente diferente. Fue uno que disfrutamos muchísimo. Diría que
tuvo que ver el hecho de que lo leímos juntas, pero también leímos juntas el libro anterior y ese no nos gustó. Así que no creo que solo sea por eso que me haya gustado este otro libro. En este seguimos a Olive, quien es una estudiante de STEM, y Adam es un profesor con una mala reputación dentro del mismo colegio. Mala reputación en cuanto a que es muy estricto y un gruñón y todo esto, ¿no? Un día Olive ve a su amiga pasar y decide besar al profesor porque está justo al lado de ella. Y decide hacer esto porque su amiga está enamorada del ex de Olive. Y ella trata de hacerle ver que ella está bien con eso, con que ellos salgan juntos, porque realmente Olive nunca sintió nada por este ligue con el que salió, creo que 2 veces, no sé cuánto tiempo. Y su amiga es muy leal, entonces ella no quiere salir con el ex. Así que por eso Olive se voltea a besar a este profesor para hacerle ver que ella ya está con alguien más y que su amiga no tiene que preocuparse por nada, lo cual lleva a que el profesor y Olive si mantengan una relación falsa, porque también él podría sacar algo de provecho para tener una relación falsa con ella. Por ser ya posgrado y ya están grandes los dos, y no es él el profesor de ella directamente, solo es de otra área, no se siente tampoco tan tabú. Es un libro que no podía soltar, era súper adictivo y los conflictos que tiene son muy realistas, muy creíbles. Me enteré de este libro porque había estado recomendado en listas de TikTok, creo. Yo ni siquiera tengo TikTok, pero de alguna forma me llegó a mí ese chisme. Y veía que las personas lo disfrutaban mucho. Después de leerlo, vi reseñas de personas a las que no les gustaba. Y no sé si sea la razón, pero todas esas personas sabían algo que yo no sabía cuando lo leí. Y es que este libro es un fanfic de Kylo Ren y Rey de Star Wars. Yo no tenía idea de eso porque realmente lo único en común es el nombre de Adam y es porque el actor de Kylo Ren se llama Adam Driver. Es lo único que podría, bueno, y la descripción física de él. Pero por lo demás, no sé de dónde podría relacionarlo con que fuera un fanfic. Entonces siento que las personas a las que no les gustó podrían estar un poco en contra de que sea un fanfic y por eso no pudieron verlo diferente. No sé, también no puedo opinar por esas personas. Tal vez no les gustó solo porque no les gustó, ya. Pero al parecer es un fanfic de Reylo, lo cual no cambia para nada mi opinión de que es un libro que disfruté muchísimo y le di 5 estrellas, así que también entra dentro de mis favoritos. Después leí Finlay Donovan is Killing It de El Cosimano. Y este libro es un thriller, pero que no se toma en serio. Es más como comedia. En este seguimos a una escritora que está escribiéndole su nuevo libro a su editora en un espacio público. Pero esta escritora escribe libros de suspenso. Así que la forma en la que está describiéndoselo hace que alguien que está en ese restaurante le escuche y piense que es una asesina a sueldo. Así que la contrata para asesinar a alguien. Tienes que estar disponible a dejar pasar algunas cosas porque hay cosas que son un poco creíbles. Todas las situaciones por las que pasa son muy entretenidas. Solo tiene un pequeño romance por ahí que siento que fue forzado, que no había necesidad de que hubiera un romance en este libro, aunque entiendo cómo lo utilizó la autora, pero sí creo que pudo haber sido de otra forma sin recurrir a que fuera un romance, sobre todo por el género del libro. La forma en la que está escrito es muy adictivo y también es muy entretenido y gracioso. Pero también en la forma en la que termina el libro tiene un cliffhanger que hace que quiera tomar el segundo libro ya, que creo que sale en febrero de este año. El 1 de febrero. Porque sí termina muy intrigante. Así que este lo voy a poner dentro de muy buenos, porque sí tuvo esas partes en las que no podrías creer que sí pasara eso en la vida real. Y por último, el último libro que leí este año, en 2021, fue otro de mis favoritos. Me encantó. Se fue In My Dreams I Hold a Knife de Ashley Winstead. Este es otro Dark Academia. ¡Wow! Ni siquiera puedo hablar bien. El último libro que me hizo sentir así fue otro de mis favoritos, If We Were Villains, que también es otro Dark Academia. Y es que las emociones están tan bien hechas que me tenía hasta temblando al leerlo. Otro punto que me gustó mucho de este libro es que su narradora principal es mujer.
que es algo muy raro para libros de Dark Academia. En ese seguimos a 7 estudiantes de una escuela muy prestigiosa, ya se graduaron hace varios años, y en este libro van a una reunión de la escuela. Uno de estos 7 amigos murió durante sus años de estudiante, y cuando regresan a esta reunión hay alguien que está muy empeñado en descubrir quién asesinó a esta persona. Y así es como vamos viendo también flashbacks, también va saltando de presente a pasado. Y así vamos viendo qué fue lo que pasó, pero al mismo tiempo nuestra narradora es alguien desconfiable, entonces no estás tan seguro de qué es lo que tienes que creer y qué no. Son 7 personajes súper desagradables. Creo que solo hay un personaje que me cayó bien, o 2. Eso incluye a la narradora. La narradora es un personaje horrible, es una persona horrible. Pero al mismo tiempo, por ser el punto de vista que estás leyendo, te hace querer ver que todo salga como ella quiere, pero al mismo tiempo no. Es muy extraño. Y también esta autora tiene una forma de poner lo gris de la vida. No todo es blanco y negro, sino muchas escalas de grises. Y nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Tiene una forma de exagerar lo malo de las personas para poder hacer una buena historia con esto. Como que exprime todo lo que podría tener de malo cada una de las personas, cada uno de los personajes de este libro, y eso hace que la historia sea más intrigante aún. Nunca pensé que me gustaría un libro con personajes tan desagradables. Normalmente me guío mucho por cuánto me gustan los personajes, pero en este están muy bien creados, y eso fue lo que me gustó, no tanto sus personalidades, sino que estuvieron muy bien hechos cada uno de ellos. Así que le di 5 estrellas. Fue también, creo que fue mi máximo terminar el año con este libro. 3 fueron abandonados, así que realmente no tienen calificación. Uno de ellos fue el peorcito, que sí tuvo sus partes buenas, aún así. 2 de ellos estuvieron bien, pero son de los que fácilmente voy a olvidar, la verdad. 3 de ellos fueron muy buenos. Y 6 fueron mis favoritos, aunque 2 de ellos son relecturas, así que realmente 4 nuevos favoritos de este año, bueno, del 2021. Y espero leer mucho más en 2022, no prometo nada, pero me gustó leer esta cantidad de libros, aunque de repente me sentía un poco presionada por leer más, por tener este canal. Me gustó el ritmo que llevé porque también hubo muchos cambios en mi vida en 2021, todos buenos. Pero al mismo tiempo no tenía mucho tiempo. No me enfoqué mucho a la lectura realmente. Lo que sentí que estuvo bien, porque al final creo que estuvo muy bien distribuido esta lista de cuántos disfruté y cuántos no. Y eso sería todo por este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Bye. No me acuerdo el nombre de ningún protagonista.